Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo han estado? Bienvenidos una vez más a este canal. Yo soy Fiorella, por si no me conoces. Hoy estoy aquí para contarles una nueva historia y amigos, la historia que están a punto de escuchar es realmente fascinante. Es una historia que me ha dejado totalmente impactada desde la primera vez que la escuché hace ya muchísimo tiempo. Este es sin duda uno de los casos más fascinantes y desconcertantes dentro del fenómeno OVNI. Yo sé que de buenas a primeras esta historia puede ser un tanto difícil de creer, pero pues entre más yo iba investigando y profundizando más en el tema, me era mucho más difícil descartar esta historia. Y a pesar de que esta historia ya tiene más de 50 años, es un clásico dentro de las historias del fenómeno OVNI. Quizás las has escuchado, quizás no, igual te lo voy a contar. A mí esta historia no me deja de asombrar, amigos. Todo lo que tenga que ver con los misterios del universo a mí me fascina. Y estaré ansiosa por saber sus opiniones al final de este video. Y bueno, para no alargarme más, podemos comenzar. Hoy les voy a contar la impactante historia de Travis Walton. Travis Walton nace en abril de 1957 en Arizona, Estados Unidos. Él tenía ascendencia cherokee por parte de la familia de su mamá y su papá había sido leñador, pero él ya había fallecido cuando Travis era bastante pequeño. Y cuando Travis tenía 11 años, su familia decide mudarse de Phoenix, que era donde ellos vivían, a un lugar llamado Snowflake, esto también en Arizona. Para que se haga una idea de cómo era Snowflake, bueno, esta es una ciudad que está metida dentro de una región montañosa y estas montañas están cubiertas de densos pinos. Hay mucho bosque alrededor de Snowflake comparado a otras zonas de Arizona que son como más desérticas. Mucha gente piensa que Arizona es totalmente así, pero no, hay zonas que también tienen bastante bosque. Y a Travis le gustaban mucho las ciencias, todo tipo de ciencias. Entonces, cuando él vivía en Phoenix, tenía la fama de ser un chico nerd, ¿no? Era como el típico chico intelectual. Entonces, Travis, cansado de esta fama que tenía, cuando llega a Snowflake, decide como cambiar de imagen. Él empieza a interesarse por acrobacias en motocicletas o conducir autos a altas velocidades. Y este deporte, que es bastante común en estas zonas de Estados Unidos, pues el rodeo, él empieza a interesarse por el rodeo, pero también le gusta mucho estar en contacto con la naturaleza. Disfruta de ciertas actividades al aire libre como el senderismo, la pesca, la caza. Entonces en Snowflake él era visto como un chico fuerte, como un chico rudo, ¿no? Como el típico chico curtido, diríamos. Y había un lado que mucha gente no conocía de él, y era que a él le atraía mucho lo oculto. Sentía una fuerte atracción por este tipo de temas. Y posteriormente Travis conoce a un chico llamado Mike Rogers, quien se convertiría en su mejor amigo. Y a pesar de que ambos tienen una diferencia de edad de 6 años, ellos se llevan muy bien. De hecho, es Mike quien introduce a labores como de leñador a Travis, ya que Mike tenía bastante experiencia en esto. Él venía de una familia de leñadores, entonces por estas épocas Travis se estaba dedicando al leñador. También por estas épocas Mike consigue un contrato federal para labores de raleo de árboles en una zona llamada Turkey Spring en el Bosque Nacional Apache Seed Graves. Este trabajo que ellos iban a realizar era para despejar ciertas zonas de árboles que estuvieran creciendo como muy juntos o en mal estado. Ellos iban a como despejar esta zona, que no eran labores de tala, sino más bien era con el fin de promover la vegetación del lugar, como para que haya una mejor vegetación. Y también para que se hagan una idea de la zona en donde ellos iban a trabajar, Turkey Spring queda arriba en las montañas. De hecho, no es de fácil acceso para cualquier persona. Y también en este lugar pues habitan bastantes especies salvajes, ¿no? Como osos, alces. Incluso en este bosque nacional que es Apache Seed Graves habitan también bastantes comunidades nativas como los apaches. Ellos iban a estar trabajando pues en este lugar, y para realizar estas labores Mike conforma un grupo de 7 personas. Está Steve Pierce de 17 años, Dwayne Smith de 23 años, John Goulet de 21, Allen Dallis de 24, Ken Peterson de 25, Travis Walton de 22 y el mismo Mike de 28 años. Y bueno amigos, aquí vamos al día de los hechos, lo que ocurrió este día.
Era el 5 de noviembre de 1975. El equipo de Mike estaba realizando pues sus labores, estaban cortando maleza, despejando el área de ciertos árboles, y normalmente en esta zona pues suele anochecer a eso de las 7 u 8 de la noche, pero por estas épocas estaba anocheciendo mucho más temprano, a eso de las 6, entonces estaban tratando de darse prisa, querían aprovechar la luz del sol que quedaba. Pero cuando ya llega a las 6 de la tarde, Travis ordena pues que ya se detenga todo, como que ya todos se tenían que alistar para regresar a sus casas. Todos comienzan a meter sus cosas dentro de la camioneta, se alistan y bueno, parten. Mike era quien manejaba, Travis estaba como copiloto y los demás chicos estaban en la parte de atrás. Todos estaban despiertos, incluso algunos pues estaban conversando, y no iban muy rápido ya que este camino era bastante difícil, había muchos baches, ellos iban algo lento y no había pasado mucho tiempo desde que ellos habían partido cuando empezaron a notar que había como una intensa neblina que se colaba como entre los árboles. Esto llamó mucho la atención de Travis y de los demás chicos, era una luz que iluminaba todo el camino. Algunos empezaban a pensar de que se trataba de luces de cazadores, otros creían que se trataba del sol poniéndose, pero pues el sol ya se había ocultado hace un rato y además que era una luminosidad bastante inusual como para hacer las luces de cazadores. Y entre más avanzaban se daban cuenta que esta luz se hacía cada vez más intensa. Uno de ellos también llegó a pensar de que se trataba de un accidente aéreo, que quizá un avión se había estrellado y que se había quedado colgando de la rama de los árboles. Entonces Mike decide manejar a una zona más despejada para poder pues observar mejor de qué se trataba todo esto, y cuando llegan a una parte más clara es ahí donde todos pueden notar de que se trataba de un objeto que estaba suspendido en el aire. Era una nave, o sea, era un platillo volador, podríamos decir. Este objeto también tenía una forma de disco y tenía más o menos un diámetro de 4 a 6 metros y también tenía una cúpula blanca en la parte superior. Aparentemente no tenía puertas ni ventanas, era como todo muy liso y tampoco emitía ningún sonido, salvo una débil vibración. Entonces, al ver esto, pues todos se quedaron atónitos, se quedaron en absoluto silencio, pero de un momento a otro Travis se baja de la camioneta y se va en dirección hacia el objeto. Sus amigos le empiezan a gritar que regresara, pero pues Travis simplemente los ignoró y siguió. Travis se coloca justo por debajo del objeto y se queda un momento observando a esta cosa. Luego de un momento a otro esta nave empieza como a tambalearse en su mismo eje como un trompo o como una peonza, y también su vibración empieza a aumentar. De repente sale un rayo por debajo de la nave e impacta directamente a Travis en la cabeza y en el pecho. Travis literalmente sale volando y se estrella contra el suelo, y sus amigos piensan pues que ya ahí quedó Travis, y obviamente se horrorizan por esto y salen huyendo en la camioneta. Ellos salen a gran velocidad, a todo lo que pueden, y ya pasado un rato Mike mira por el retrovisor que este objeto se elevó y salió despedido a gran velocidad en el cielo. Entonces es ahí donde se dan cuenta que tienen que regresar por Travis, y ya habían pasado unos 20 minutos, ellos regresan por Travis, comienzan a buscarlo en la zona, comienzan a llamarlo, pero no está Travis, no hay rastros de la nave, ellos básicamente habían desaparecido. Como no encuentran nada, ellos deciden regresar a Snowflake y se dan cuenta que tienen que reportar esto que había sucedido. Entonces ellos, muy temerosos, llaman al sheriff, pero no dicen pues que un platillo se había llevado a Travis, porque lógicamente nadie les va a creer o van a pensar que están bromeando. Pero ya cuando llega el sheriff y su ayudante pues le dicen la verdad, lo que había sucedido, ellos van a buscar a Travis al lugar, a la zona, pero pues no encuentran nada. Y eso de la 1:30 de la mañana, ellos pues también van a la casa de la mamá de Travis a decirles que Travis había desaparecido. Al día siguiente, la policía empieza a hacer una búsqueda a gran escala con helicópteros, con perros, con caballos, pero pues Travis no estaba. Y rápidamente la noticia se había extendido por todo Snowflake. Todo el mundo quería saber si era cierto de que realmente un platillo volador se había llevado a Travis. Y no solo eso, sino que también la noticia se había extendido por todo Estados Unidos.
A Snowflake empezaron a llegar curiosos del tema ovnis, periodistas, ufólogos. La estación de policías se empezaba a inundar de llamadas. Imagínense la locura que se vivía esos días en Snowflake. O sea, realmente la historia de que un ovni se había llevado a Travis, pues era una cosa loquísima. Todo el mundo quería saber qué había sucedido realmente. Y amigos, es aquí donde la historia da un giro de 180 grados. Travis aparece después de 5 días. Travis llama a su cuñado en la medianoche y le dice que está pues en una carretera también en Arizona muy cerca de Snowflake, y al principio su cuñado pensó que se trataba de una broma porque ya habían hecho bromas así anteriormente, pero de todas maneras se comunica con el hermano de Travis. Ambos van a ver si realmente se trataba de Travis. Cuando llegan, pues sí, era Travis. Él estaba echado, recostado en el pavimento cerca de unos teléfonos públicos, y ya cuando a Travis lo suben al auto lo notan bastante desorientado. Está como en un estado de shock. Algo que es bastante sorprendente es que le dicen que él había estado perdido durante 5 días, pero Travis creía que solo había estado unas cuantas horas perdido. De hecho, él se empezó a tocar el rostro y tenía pues la barba crecida como de varios días. Esto para Travis había sido un shock. Realmente él pensaba que solo habían pasado unas horas. Y bueno, su familia, al verlo así, decidieron no decirle nada a nadie, ni siquiera a la policía, de que Travis había regresado. Primero querían que él se recuperara, que pusiera un poco más en orden su mente para afrontar todo lo que se le iba a venir después. Al día siguiente a Travis le realizan unos exámenes médicos en donde se detalla que dentro de todo Travis estaba bien, que su salud en general estaba bien. En su examen de sangre tampoco arrojaba que él hubiera consumido algún tipo de alucinógenos o drogas, pero lo que sí fue extraño fue que encontraron una marca roja, como un punto rojo, como un lunar rojo cerca de su codo. También Travis había perdido unos cuantos kilos. Él había bajado más o menos unos 5 kilos en todo este tiempo que estuvo perdido. Pero lo que también fue bastante extraño fue que, a pesar de haber perdido kilos, no se encontraron rastros de cetona en su orina. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, se supone que cuando tú bajas de peso o no ingieres alimentos durante un cierto tiempo, esto se ve reflejado en tu orina. Hay como unos rastros como cetonas que deberían estar presentes, pero pues en el examen de Travis no arrojaba esto y era algo bastante extraño. Y es aquí donde Travis empieza a contarle a su familia lo que había sucedido, en dónde había estado durante todo este tiempo que él había estado perdido, y esto fue lo que dijo. Travis empezó a contar que después de que el rayo lo había impactado, pues quedó inconsciente y luego él empezó a recuperar la conciencia lentamente. Cuando él despierta, él empieza a sentir un dolor muy fuerte en todo su cuerpo. Le ardía todo el cuerpo, pero era como que si le ardiera desde adentro. Era un dolor insoportable y casi ni se podía mover. Y se da cuenta que él está echado sobre una camilla, boca arriba, y también ve que hay como una lámpara en forma rectangular encima de él. También nota que hay un objeto en su pecho, como un objeto de color gris que le cubría todo el torso. Él al inicio piensa que está en un hospital, aunque la habitación tenía una forma extraña y el ambiente también era bastante extraño. Había como una sensación húmeda y era algo bastante sofocante. Luego él vio entrar lo que él pensó que eran 2 médicos, pero a medida que se iban acercando, él se dio cuenta de que no se trataban de humanos, sino de humanoides. En realidad eran como unos seres de pequeña estatura, de piel muy pálida, casi blanca, y también tenían unos ojos muy grandes de color marrón. Entonces Travis, al verlos, se queda horrorizado. Él se levanta y los empuja. Cuando él los empuja, siente que son como una masa blanda. Era como que si no tuvieran huesos, pero como Travis estaba muy débil, él empieza a retroceder y choca con una mesa que estaba detrás, y puede ver que encima de esta mesa habían como unos instrumentos extraños, como una especie de utensilios médicos al parecer. Eran objetos que él nunca había visto antes, eran formas demasiado raras.
Estos seres empiezan a acercarse a Travis y pues Travis coge uno de estos objetos y les comienza a gritar de que se alejaran. Y es aquí donde él también puede ver que la mano de estos seres pues no tienen uñas, sus pies eran bastante pequeños y sus cabezas eran muy grandes. Y bueno, Travis logra ahuyentarlos, como que estos seres salen de la habitación y Travis se queda un rato ahí, él está como temblando de adrenalina. Entonces Travis decide huir, él sale de la habitación y toma el pasillo de la izquierda, él está tratando de buscar la salida. En eso él ve que hay una puerta que está abierta, él piensa que puede ser su salida, se mete a esta habitación. Es una habitación bastante extraña porque él puede observar que es una habitación circular y a medida que él se iba metiendo más en la habitación, esta habitación se hacía más oscura. Había como una especie de extraña transición de oscuridad y también podía ver que en la parte de al fondo había una especie de proyección de estrellas y hacia un costado habían 3 puertas que estaban cerradas. También puede observar que había una silla en el medio y esta silla tenía como controles y botones. Él empieza a oprimir estos controles, estos botones para ver si alguna de las puertas se abre. Pero pues no ocurre nada y también con el temor de que puede provocar algún accidente, como que lo deja ahí. Y de pronto ingresa un hombre, un humano con un traje azul. Travis se sorprende al verlo y este hombre le dice que lo siga. Travis lo empieza a seguir e ingresan a otro ambiente. Este otro ambiente tenía muchas naves estacionadas. Era una especie de hangar de naves. Ellos se quedan un momento en este lugar y luego este hombre le dice que tienen que irse hacia otro lado. Travis lo sigue e ingresan a otra habitación. En esta habitación hay 3 personas más, eran 2 hombres y una mujer. Estaban de igual manera vestidos todos de traje azul. Él cuenta que eran como una especie de seres muy bellos y esta mujer que estaba ahí le indica que tiene que recostarse en una camilla. Travis se recuesta y esta mujer empieza a colocarle una mascarilla en el rostro. Y es aquí cuando Travis pierde totalmente el conocimiento y despierta ya en la carretera. Él estaba tumbado y a un costado puede ver que estaba la nave ahí como estacionada. Y una vez que despierta esta nave pues sale a toda velocidad y se pierde en el cielo. Y es aquí cuando Travis empieza a correr por la carretera, encuentra la gasolinera y los teléfonos y bueno, se comunica con su familia. Y bueno, esto fue lo que Travis contó, lo que él había vivido durante todo el tiempo que estuvo perdido. Entonces, amigos, ¿cómo reaccionar ante algo así, no? O sea, viene un tipo y te dice que un platillo volador lo secuestró, se lo llevó. Obviamente no es algo fácil de creer, y más aún en 1975. Pues bien, esto fue lo que le sucedió exactamente a Travis. Y no solo a Travis, sino también a los 6 chicos que estaban con él ese día. La gente no les creía. Incluso antes de que Travis apareciera, la gente pensaba que estos chicos estaban detrás de la desaparición de Travis. La policía los presionaba mucho, igual los medios, y no solo ellos, sino también pues la gente que vivía cerca de ellos, como sus vecinos. Cada vez que los veían en la calle les gritaban cosas, les decían es mejor que digan la verdad, que dónde está el cuerpo. Fueron días bastante difíciles para ellos durante todo el tiempo que Travis estuvo perdido. Y pronto la noticia de que Travis había regresado a Snowflake se había extendido por todo el pueblo. Entonces es aquí donde se empieza a poner a prueba a estas personas. Les hicieron test de polígrafos a estos chicos para saber si ellos realmente estaban diciendo la verdad o no. Estas pruebas salieron positivas, a excepción de una que salió como no concluyente o como indeterminada. A excepción de esa, todas las demás salieron positivas. Estos chicos estaban diciendo la verdad de lo que había sucedido esa noche. Y también se le practicaron 2 pruebas de polígrafo a Travis, cuyos resultados también fueron positivos. O sea, Travis también estaba diciendo la verdad. Y es a partir de aquí donde se empieza a especular muchísimo de este caso, si realmente es verdadero o si es una farsa. Muchas personas creían firmemente en la historia de Travis, pero pues también habían otras que creían que todo esto se trataba de una gran mentira y empezaron a formular hipótesis. Mucha gente empezó a decir que Travis habría inventado toda esta historia para ganar dinero, que incluso se le había hecho una película, que habría escrito un libro
libro y los documentales que Travis habría aprovechado toda esta fama para su propio beneficio económico. Incluso también se habló de que, bueno, Travis era un aficionado a temas de ufología y que esto pudo haber influido en su percepción de lo que realmente pudo haber sucedido ese día y que fácilmente pues él pudo haber inventado toda esta historia en base a todo lo que ya sabía. Y muchos también debaten el hecho de que unas semanas antes del incidente se había emitido por televisión la película de adopción de Betty y Bernie Hill. Esta es una de las historias de adopción clásicas y más famosas de la historia. Y bueno, que Travis se habría pues inspirado de esta historia para inventar su propia historia de abducción. Y también se habló de que el equipo estaba sufriendo ciertos retrasos para la entrega de este trabajo, que ellos no iban a poder entregar el trabajo en el plazo establecido, que incluso ya meses antes habían pedido como una prórroga para extender su plazo y aún así no iban a alcanzar a entregarlo, y que por este motivo pues los 6 se habrían inventado esta historia para no asumir consecuencias económicas. Y otras personas también hablaron de que la actitud de la mamá de Travis fue bastante extraña cuando le dijeron que su hijo había desaparecido, que ella tuvo una actitud muy tranquila, que no se preocupó tanto, no se alarmó tanto como se esperaría de una situación así. Incluso muchos empezaron a especular de que ella podría estar escondiendo a Travis, que como que ella sabía dónde estaba y que simplemente pues no dijo nada por estar escondiéndolo. Y también salió a hablar un periodista, Philip Glass. Él era el principal detractor de este caso. De hecho, él se encargaba todo esto, ¿no? Como de desestimar casos de abducción. Y bueno, él dijo que estas pruebas que le habían practicado a Travis realmente estuvieron mal administradas. Incluso también dijo que Travis habría estado utilizando como trucos sucios para engañar al polígrafo, como el hecho de controlar su respiración para que no lo descubrieran. Y bueno, muchos también dijeron que quizá lo que estos chicos habrían sufrido fue una especie de histeria colectiva o pánico colectivo, que realmente ellos pudieron haber visto un fenómeno natural que lo confundieron con ovnis, no pudieron haber visto quizá bolas de relámpago o fenómenos de plasma atmosférico, y que bueno, sus recuerdos se distorsionaron sin necesidad realmente de haberlo inventado. Y bueno, también hay ciertas teorías especulativas. Algunos dicen que quizá Travis fue víctima de algún experimento militar encubierto, que quizá él pudo haber sido expuesto a tecnología desconocida, a una nave experimental pero humana o a armas experimentales, y que bueno, su memoria fue alterada o confundida. Y bueno amigos, así como hay mucha gente que no cree en este caso, hay muchas otras personas que sí, que creen que este caso realmente es verdadero. Y uno de los motivos por los que es muy difícil de descartar este caso es el hecho de que esta es una historia que no solo Travis cuenta, sino que también han habido 6 testigos más de lo que ocurrió. Y también está el hecho de que las pruebas de polígrafo pues salieron positivas. Entonces muchos dicen que, bueno, coordinar una mentira tan grande entre tantas personas y con tantos detalles, pues sería algo bastante complicado sin que nadie se equivoque. Y bueno, también está el hecho de que hay un reporte oficial de la desaparición de Travis durante esos días, ¿no? Como que esto le agrega aún más peso al caso. Y bueno, mucha gente dice eso, ¿no? Que si esto realmente hubiera sido una gran invención de todos, pues es algo que ya se hubiera caído hace bastante tiempo, y que bueno, ya pasaron 5 décadas y que la historia aún sigue en pie, ¿no? Sin grandes contradicciones, y los relatos siguen siendo bastante coherentes. Y mucha gente también habla de que antes de los años 70, antes del caso de Travis, pues las descripciones que habían de extraterrestres no eran como las que, bueno, tenemos ahora, ¿no? Con típicos grises con cabezas grandes, ojos grandes, bocas pequeñas. No, sino eran muy variadas, muy diferentes, pero que a partir del caso de Travis, pues como que esto se estandarizó más, es decir, muchos dicen que más bien el caso de Travis influyó mucho en la cultura popular, ¿no? A que se estableciera esta imagen de los extraterrestres. Así que bueno, sería algo imposible de que Travis hubiera copiado estos detalles de otros relatos o de otras historias, porque no habían. Y muchas personas también hablan del hecho de que si esto realmente hubiera sido una mentira, habría sido una mentira que les habría salido cara a todos, porque pues muchos perdieron sus trabajos, muchos incluso tuvieron que dejar Snowflake, otros incluso se fueron del país. Y no solo eso, sino que también tuvieron consecuencias psicológicas. Muchos de ellos por un buen tiempo no pudieron dormir bien, incluso algunos ya no quieren regresar al bosque, como que le agarraron pánico. Entonces muchos dicen, bueno, ¿qué sentido tendría mantener e inventar una historia así? Porque si lo único que va a hacer traerte problemas como que
no hay sentido, ¿no? Si todo el mundo te está llamando mentiroso, si tienes el acoso mediático encima de ti todo el tiempo, no hay sentido. No hay sentido de mantener una historia así por tantas décadas si lo único que va a hacer traerte problemas. Y otra cosa que también fue bastante inusual fue el hecho de que los árboles que crecieron justo en el lugar donde Travis dijo que fue abducido, pues presentaron un crecimiento anormal. Estos árboles crecieron mucho más rápido durante 14 años y produjeron mucha más madera y también eran más resistentes a la putrefacción. Y también algo que fue bastante llamativo fue la forma en cómo crecieron. Estos árboles crecieron de manera circular alrededor de donde Travis dijo que estuvo la nave. Entonces muchas personas creen que estos árboles fueron pues alterados genéticamente por esta nave y consideran esto como una prueba física de lo que realmente pasó en ese lugar. Y bueno amigos, esto es todo en cuanto al caso de Travis, es toda la información que pude recoger. Y en cuanto a Travis, actualmente pues él ya tiene poco más de 70 años, él todavía sigue viviendo en Snowflake y se casó con la hermana de Mike, su mejor amigo. Ellos pues conformaron su familia en Snowflake. Este caso fue tan grande que incluso Travis, 3 años después de su experiencia, él escribió un libro contando todo lo que le sucedió, todo lo que vivió. Este libro se llama The Walton Experience y en el año de 1993 esta historia también sirvió de inspiración para una película, Fire in the Sky. Estuvo un tiempo retirado de todo esto, pero en los últimos años él se ha vuelto bastante activo. Él participa de muchas conferencias, incluso es invitado a programas de televisión, a podcasts, y él habla de manera muy abierta de lo que le sucedió, está dispuesto a responder todo tipo de preguntas, incluso a veces como que le hacen tipo interrogatorios, pero pues él normal, él es muy receptivo a todo tipo de preguntas y muchos ven esto como una prueba, ¿no? De que realmente su historia fue real, ¿no? El hecho de que sea tan abierto a responder las dudas de todos. Y bueno amigos, hay muchas teorías, muchas cosas que dicen las personas sobre si este caso es cierto o no. Personalmente yo creo en la posibilidad de vida en otros planetas. De hecho creo firmemente en esto, incluso me parece extraño el hecho de no creer. Para mí el universo es tan vasto que es imposible que estemos solos aquí, y específicamente en el caso de Travis pues no puedo asegurar al 100% que la historia sea real, pero la forma en cómo Travis cuenta su historia con calma y tranquilidad y bastante coherencia, he visto pues bastantes videos de él hablando sobre el tema, y no solamente habla él, sino también algunos de estos chicos que presenciaron esto también salieron en ciertos documentales, pues hablan también de una manera muy coherente. Realmente pues es muy difícil descartar un caso como este. A mí me hace pensar que al menos para Travis esta historia fue real. Y bueno amigos, yo me despido. Esto es todo por el día de hoy. Estoy ansiosa por leer sus comentarios sobre esta historia, qué les hizo sentir, qué les hizo pensar. ¿Realmente creen que esto pudo haber ocurrido? No se olviden de dejar sus likes si esta historia les gustó tanto como a mí. Tampoco olviden suscribirse a este canal, siempre les traigo historias que a mí me gustan mucho, que me impactan. Aquí les dejo mis redes sociales por si quieren seguirme. Y pues nada chicos, muchas gracias por acompañarme este rato. Ya nos estamos viendo en una siguiente ocasión. Así que chao.